Absolutamente. Aquí tienes una versión expandida del guión, manteniendo el estilo, tono y formato, y llevándolo a aproximadamente 1500 palabras. *** Título del vídeo *** Ande furiosa. Kerem coqueto, el drama turco fuera de pantalla tras la cena. Adiós Ercel. Hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar, el drama, el chisme jugoso y los giros inesperados, pero no en la pantalla, sino fuera de ella. Vamos a hablar de esos momentos en los que la química de nuestros actores favoritos parece trascender la ficción, a veces con resultados, digamos, altamente explosivos. Si eres de los que disfrutan del salseo y quieres enterarte de todo lo que se cuece tras las cámaras de las series turcas más populares, has llegado al lugar perfecto. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo que contarte y no queremos que te pierdas ni un solo detalle. Prepárense porque hoy la cosa se pone movidita, muy movidita. Y para comenzar, no podemos evitar mencionar a la pareja que para muchos personifica el amor en la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, tanto en la pantalla como en la vida real, capturó la atención del mundo entero. La química palpable entre ellos, esa chispa que se encendió en cada escena, hizo soñar a millones de fans con un amor de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en estos casos, no todo fueron rosas y corazones. Los cuentos de hadas a menudo tienen sus capítulos oscuros y nuestros protagonistas no fueron la excepción. Nuestra historia empieza con una cena, un evento que en apariencia podría parecer inofensivo, una simple salida nocturna, pero que terminó generando un verdadero terremoto en el mundo del cotilleo turco. La situación, que dio pie a nuestro título, Hande furiosa. Kerem coqueto, el drama turco fuera de pantalla tras la cena. Adiós Ercel, se desarrolla después de una noche aparentemente normal. Los detalles exactos varían según la fuente, y es que el chisme a veces se parece a un teléfono descompuesto, pero la idea principal es la siguiente: Kerem fue visto muy radiante y amigable, algunos dirían que hasta coqueto con otra persona después de la cena. Lo que parecía una noche relajada se transformó en un foco de atención cuando los testigos comentaron la aparente despreocupación de Kerem hacia los sentimientos de Hande. Y aquí es donde, como en una buena telenovela, se desata la tormenta. Hande, que ya había mostrado ciertos signos de celos en el pasado, y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido un poco de celos alguna vez?, supuestamente reaccionó con una profunda frustración y lo que algunos describieron como un adiós rotundo. Este no fue un adiós tranquilo, no fue un adiós de esos que retumban en el alma. Todo esto, por supuesto, desató una oleada de rumores y especulaciones que inundaron los tabloides turcos y las redes sociales, dejando a los fans con el corazón en un puño y con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente en esa cena? ¿Fue solo un malentendido o había algo más? ¿Era este el fin de una de las parejas más queridas de la televisión? Los fans se debatían entre la incredulidad y la preocupación, mientras la prensa del corazón hacía su agosto. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entender esto mejor, vamos a hablar un poco sobre la serie que los unió, y lo que pasó después. Hablamos por supuesto de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que arrasó en el mundo entero. El género es bastante obvio, comedia romántica con mucho humor, drama, y una química innegable entre los protagonistas. Hande Erçel interpreta a Eda Yildiz, una joven florista con una gran ambición y sueños que parecen frustrarse cuando le cancelan su beca en Italia. Kerem Bürsin da vida a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, un poco frío e inflexible, que es el responsable de esa cancelación. Un malentendido los lleva a simular un compromiso, y como todos sabemos, de la simulación al amor no hay más que un paso. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con que una relación fingida se convierta en algo real? La serie es un cúmulo de situaciones divertidas, momentos conmovedores y sí, mucha tensión romántica que se disparó entre los actores, llevándolos a una relación que ilusionó a miles. La serie no solo fue un éxito por su trama, que enganchaba capítulo tras capítulo, sino también por la química de sus protagonistas. La realidad muchas veces supera a la ficción y la historia de amor entre Hande y Kerem, inicialmente negada, hizo que muchos se enamoraran de la pareja dentro y fuera de la pantalla. Los fans suspiraban con cada mirada, con cada sonrisa, con cada gesto que se dedicaban.
Era como si estuvieran viendo su propio cuento de hadas hecho realidad. Pero volviendo a nuestro drama fuera de pantalla, este incidente de la cena parece marcar un punto de inflexión. Los fanáticos se dividieron entre los que apoyaban a Ande y los que defendían a Kerem, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual. Se formaron bandos, se lanzaron acusaciones, y los emojis de corazones se vieron sustituidos por comentarios llenos de decepción y enfado. Esta situación nos demuestra que a veces, la línea entre la realidad y la ficción en la vida de nuestros actores favoritos es muy delgada, y que las emociones de sus personajes pueden, de algún modo, influir en sus vidas personales. Sin duda un culebrón turco que nadie se esperaba y que dejó a muchos con la boca abierta. Pero no solo de Hande y Kerem vive el drama turco. Hay otras series y otras parejas que han dado mucho que hablar. Y para muestra un botón, hablemos de Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie de género drama romántico cuenta con un elenco de lujo encabezado por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La historia narra el amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una joven de familia rica. A pesar de su profundo amor, la vida y las circunstancias los separan, llevándolos a tomar caminos muy diferentes. Kemal decide irse a trabajar fuera de Estambul, y Nihan es obligada a casarse con un hombre rico y poderoso. A partir de este momento, la trama se convierte en un torbellino de secretos, traiciones y amores que luchan por sobrevivir a pesar de todo. Una montaña rusa de emociones que enganchó a los espectadores desde el primer minuto. Kara Sevda no solo es famosa por su trama dramática y las excelentes actuaciones, sino también por la tensión que se generó entre los actores fuera de la pantalla. Se decía que Neslihan y Burak no se llevaban demasiado bien en la vida real. Los rumores apuntaban a que la relación era distante, y algunos incluso hablaban de roces y discusiones. De hecho, la tensión era tan palpable que, según los rumores, afectó incluso a sus respectivos matrimonios, creando un ambiente muy incómodo en el set de grabación. Imaginen la incomodidad de tener que grabar escenas de amor cuando en la vida real apenas te diriges la palabra. Este es un claro ejemplo de cómo las dinámicas entre los actores pueden llegar a impactar la producción de una serie, y cómo los problemas personales pueden trasladarse al ambiente de trabajo. La química en pantalla, aunque evidente, se veía eclipsada por la falta de conexión en la vida real. Y esto, por supuesto, generó un gran revuelo entre los fans. Y si hablamos de tensión en el set, no podemos olvidar Kuzgun, o Cuervo, una serie de acción y drama protagonizada por Bahar Duk y Burcu Biricik. Esta serie cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a Estambul tras una larga ausencia para vengar la muerte de su padre, un policía honrado que fue víctima de una trampa. En su camino se cruza Dila, una abogada que es hija de la persona responsable de la muerte de su padre. A pesar de ello, ambos terminan enamorándose, creando una situación muy compleja y cargada de tensión. La serie es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden complicarse cuando se mezclan el amor, la venganza y los secretos del pasado. Un cóctel explosivo que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla. Curiosamente, la tensión entre los protagonistas no se limitaba a la trama, ya que los rumores decían que Bahar y Burcu también tenían una relación muy particular fuera de la pantalla. Si bien no llegó al extremo del escándalo, algunos hablaban de una fuerte rivalidad, e incluso hubo rumores de que no se soportaban. No sabemos si esto era cierto o simple invento de la prensa rosa, pero lo que es innegable es que la química en la pantalla era innegable, y que a veces, las dinámicas entre los actores pueden ser más interesantes que la propia historia. ¿Será que el conflicto en la vida real se traducía en una química aún más intensa en la pantalla? Es una pregunta que muchos se hicieron. Otro ejemplo de drama fuera de pantalla, aunque en este caso menos polémico, es el de Yarg o Secretos de Familia, un thriller judicial protagonizado por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La serie nos cuenta la historia de un fiscal y una abogada que se ven envueltos en una serie de investigaciones que desentierran oscuros secretos familiares. La trama es una mezcla de intriga judicial, drama personal y dilemas morales que mantienen al espectador enganchado hasta el final. Un thriller que te hace cuestionar la justicia y la moral en cada capítulo. Aunque en esta ocasión no hubo rumores de tensiones ni de relaciones complicadas entre los protagonistas, sí es interesante destacar cómo la química entre Kaan y Pınar, que interpretan una relación que va de la rivalidad al amor, hizo que muchos espectadores fantasearan con un romance en la vida real. Los actores, por supuesto, siempre han mantenido su vida personal al margen, dejando claro que su relación es puramente profesional y amistosa,
pero es innegable que la buena onda entre ellos traspasó la pantalla, contribuyendo en gran medida al éxito de la serie. Esto nos demuestra que no siempre hay drama fuera de cámara, pero que la química y la buena sintonía entre los actores puede tener un gran impacto en la recepción de la serie. A veces, una buena amistad en el set es la mejor fórmula para crear magia en pantalla. Y para terminar, no podemos dejar de hablar de Kukur, o El Pozo, un drama de acción y crimen protagonizado por Aras Bulut y Nemli. Esta serie nos introduce en el mundo del crimen organizado de Estambul, centrándose en la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur. La trama está llena de acción, intriga, traiciones y dramas familiares, que la hacen adictiva para el espectador. Un submundo oscuro y lleno de peligros que te atrapa desde el primer instante. Aunque la serie está centrada en la figura de Yamak, interpretado por Aras, también es importante la historia de Sena, su esposa, interpretada por Dilan Cizek-Deniz. La pareja pasa por muchas dificultades, lo que aumenta el drama de la serie. En este caso, aunque no hubo rumores de enfrentamientos entre los actores principales, el drama de la trama fue tan intenso que muchos espectadores se sintieron realmente afectados por la historia y las emociones de los personajes, mostrando cómo la ficción puede llegar a ser muy convincente. La intensidad de las escenas y la carga emocional de los personajes lograron que la audiencia se identificara con ellos y sufriera cada uno de sus infortunios. En resumen, hemos visto cómo las series turcas nos ofrecen mucho más que simples historias de amor y drama. Hemos explorado las dinámicas de los actores fuera de la pantalla, las tensiones, los rumores y las relaciones que se generan en el set. Desde el escándalo de Hande y Kerem, pasando por las supuestas tensiones de Karasevda, hasta la química de Yark, hemos visto cómo los dramas de la vida real pueden ser igual de apasionantes que los de la televisión. La línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, creando un mundo fascinante y a veces caótico. Espero que este recorrido por los entresijos de las series turcas haya sido de su agrado. Que hayan disfrutado de este viaje por los secretos y los chismes que se esconden tras las cámaras. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Y ahora es su turno. Queremos saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocían estos detalles de las vidas de los actores? Dejen sus comentarios aquí abajo. No olviden darnos un me gusta si les ha gustado el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, la vida es una telenovela turca.